Hola a todos, el tema de hoy es Imperios del Medio Oriente. Bienvenidos. Sociedades cada vez más complejas. Las hordas primitivas de cazadores. Una horda fue el primer tipo de organización que tuvieron los humanos, agrupaciones que nacieron en el Paleolítico por la necesidad de protegerse unos a otros. Compuestas por decenas de personas, todos hacían lo mismo, no había diferencias entre sus miembros. Se formaron las tribus. Una tribu es un grupo social cuyos integrantes comparten un mismo origen, es decir, tienen un antecesor común, proceden de la asociación de varias familias y habitan un poblado. Las primeras tribus aparecieron en el periodo neolítico. Las tribus estaban compuestas por centenares de personas. Cuando distintas tribus comenzaron a establecer alianzas y a fusionarse, se desarrollaron las primeras civilizaciones. Se dio origen al liderazgo con el jefe de las tribus. En las tribus, unos pocos individuos se diferenciaban por ser magos, chamanes, brujos o hechiceros que canalizaban los mitos, miedos y supersticiones ante lo desconocido, por lo que ganaban influencia y con frecuencia se convertían en jefes de la tribu. En otras sociedades el guerrero más fuerte era el jefe y el chamán tenía un rol secundario. En otras el jefe guerrero era también el supremo sacerdote. Empezó la división del trabajo. El desarrollo de la agricultura y de la tecnología creó las condiciones necesarias para que las sociedades se volvieran cada vez más complejas. Apareció la división del trabajo. Unos eran agricultores, otros no. Había alfareros, herreros, joyeros y así por el estilo. Como consecuencia lógica aparecieron el comercio, los mercados y los mercaderes, pues ya no bastaba, como en las sociedades primitivas, el trueque directo. Se originó la esclavitud. El desarrollo agrícola y tecnológico y el éxito en la producción de alimentos se tradujeron en la esclavitud. Los jefes reservaron el monopolio de la fuerza y de la información, centralizaron la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la organización del trabajo, el control de la tierra y la posesión de artículos de lujo. Para ejercer el poder utilizaron a los guerreros y chamanes. Esto sucedió en pequeña escala en las jefaturas o señoríos y en gran escala en los estados. Los estados y los imperios. Los estados. Un estado de la antigüedad era una organización política u organización del poder que controlaba un territorio y una población subordinada. Los estados establecieron una ciudad como capital. Los primeros estados. Los arqueólogos han encontrado que los primeros estados aparecieron justamente donde se había dado un desarrollo intensivo de la agricultura. En el año 4000 y 3000 a.C., al oeste del actual Irán, en Mesopotamia, la zona entre los ríos Tigris y Éufrates. En el año 4000 y 3000 a.C., también en Egipto, que había logrado dominar la agricultura en las orillas del río Nilo. En el año 3000 y 2000 a.C. surgieron estados en la India y en la costa central del Perú. Y en el año 2000 y 1000 a.C. surgieron los primeros estados en China. La primera dinastía testificada por la ciencia es la de los Xia, que gobernó una zona de China desde el siglo XXI hasta el siglo XVIII a.C. En el segundo milenio emergieron civilizaciones en Creta, Grecia Oriental y Turquía.
Las civilizaciones maya, moche y nazca aparecieron en Mesoamérica y en Perú a finales del primer milenio antes de Cristo. Los imperios. La feroz competencia entre tribus guerreras dio lugar a la formación de estados más grandes y centralizados que conquistaban pueblos vecinos y, si tenían éxito, extendían su poder a vastos territorios, convirtiéndose en imperios. El primer imperio de la humanidad. El primer imperio de la humanidad estuvo ubicado en Mesopotamia a partir del año 5000 a.C. Luego de la revolución agrícola aparecieron los sumerios, que fueron la primera y más antigua civilización que existió, ubicada en la parte sur de Mesopotamia, en el Medio Oriente. Mesopotamia es una palabra griega que significa tierra entre ríos. Los griegos la denominaron así porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia y los sumerios. Sumeria, situada al sur de la antigua Mesopotamia, fue la primera y la más antigua civilización del mundo. Entre los aportes de los sumerios tenemos la aritmética, álgebra, geometría, el sistema sexagesimal, la rueda, la escritura, además de la astronomía, técnicas de construcción y regadío. Sumeria surgió de sucesivos asentamientos que fueron unificados bajo caudillos militares, es decir, cabecilla o líder, como Lugal-Sagesi, Sargón de Akkad, Ur-Nammu y Hammurabi. Agricultura y ganadería. Su riqueza agrícola se basó en el dominio de la tecnología de control de las inundaciones periódicas de los dos ríos en medio de los que se asentaban sus campos y ciudades, a través de un sistema de diques, estanques, canales para el regadío. Cultivaban granos, productos hortícolas y frutas. Consumían pescado de los ríos y también criaban ganado vacuno, ovino, caprino y porcino. El principal animal de carga era el buey y de transporte el burro. Inventos. La prosperidad, la vecindad poblacional y las propias guerras hicieron que realizaran inventos fundamentales para la historia de la humanidad, como la escritura. En Sumeria se desarrolló una de las primeras formas de escritura, la pictográfica, y después en el Imperio Acadio se dio la escritura cuneiforme. La importancia del descubrimiento de la escritura fue tan grande que es a partir de ese acontecimiento cuando los historiadores sitúan el nacimiento de la historia. Inventos en madera. La bomba de tornillo, la rueda, carretas, el torno de alfarero, las canoas de madera y piel, barcos a vela y barcos a remo. Inventos en metal. La sierra, la pinza, la broca, el clavo, el martillo, los azadones, los anzuelos, los arpones, los cuchillos, puntas de flecha, lanzas y cascos y espadas. Sus dioses. Tenían religión politeísta, puesto que rendían culto a una gran variedad de dioses. Sus dioses eran el sol, la luna, los ríos y los árboles. El rey sumo sacerdote era considerado el intermediario entre los dioses y los hombres. El Egipto de los faraones. El Egipto de los faraones. Egipto, país que une al noreste de África con Medio Oriente, data del periodo de los faraones. Alrededor del río Nilo surgió hacia el año 3100 a.C.,
un imperio que unificó bajo la autoridad de un solo rey, llamado el Faraón, a los pueblos que habitaban desde el desierto del Sahara hasta la península del Sinaí. El río Nilo recorre el territorio del sur a norte, haciendo prosperar la agricultura, la ganadería y la navegación. La cultura egipcia. La cultura egipcia desarrolló los jeroglíficos como forma de escritura. Las pirámides como figura simbólica pueden emplearse para graficar la estructura de una sociedad, donde son pocos los que ocupan la parte superior el vértice y muchos los que se hallan en la parte inferior la base. Las sepulturas de faraones hechas por sus sucesores para reforzar su pretendido carácter divino. La momificación es el proceso por el que se impedía que un cadáver llegase a su putrefacción natural. En esta ceremonia, el cuerpo era sometido a los ritos de Osiris para procurar su mortalidad. El Imperio Persa. El Imperio Persa. La monarquía teocrática, cuyo rey era considerado la personificación de Dios, ocupó desde mediados del segundo milenio antes de Cristo el actual territorio de Irán y se extendió inmensamente desde el norte de Grecia hasta el río Nilo, incluyendo Tracia, Oriente Medio, Asia Menor y el Cáucaso. Los inmortales persas. Su ejército fue uno de los más poderosos de la antigüedad, con infantería y caballería, esta muy rápida y letal, con arqueros a caballo. El rey disponía de un ejército personal de 10.000 soldados, conocidos como los inmortales, ya que cada vez que caía uno, era inmediatamente reemplazado por otro, de la reserva formada para ese fin. En cada provincia había un general con un ejército, que reclutaba tropas y las adiestraba, así como autoridades civiles encargadas de cobrar los tributos. Caída del Imperio Persa. Este imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y posteriormente fue reducido y conquistado por Alejandro Magno. Al final, pasó a manos del Imperio Romano. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Hasta pronto.